Y tendencias. Tiempo ahora para recibir a Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eva. Encantado de estar contigo. Un placer. El placer es nuestro en una mañana en la que además venimos después del nuevo rally de China, bolsas chinas que vuelven a rebotar con la esperanza de más estímulos. Bueno, ya ha habido inyección, pero todavía pensando en más. ¿Qué lectura haces? Bueno, la verdad que está siendo una semana muy intensa, ¿no? En toda la parte asiática después de esta rueda de prensa que vimos a principios, ¿no? de esta semana, donde pues bueno, nos quedamos todos un poco bastante helados porque las supuestas, ¿no? Ese supuesto paquete de medidas de estímulo que iba a llegar en China, pues al final se quedó prácticamente en nada, ¿no? Y parece que bueno, que estas fuertes caídas que hemos visto en estas últimas sesiones donde se han acumulado caídas prácticamente del 10%, por ejemplo, en el Hansen de Hong Kong, obviamente yo creo que han obligado un poco, ¿no?, a que el gobierno de China pues salga ahora con estas medidas de estímulo, donde pues hoy hemos conocido, ¿no?, ese nuevo paquete de medidas para que inversores institucionales pues puedan, digamos, comprar, ¿no?, compañías chinas, comprar bonos, etcétera, con esos incentivos. Y sobre todo vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo sábado en la siguiente reunión, ¿no?, donde supuestamente se van a anunciar nuevas medidas fiscales, ¿no? Esto es lo que un poco en esta sesión y sesión de ayer están un poco incentivando, ¿no?, de nuevo las bolsas asiáticas. Y pues yo creo que va a haber mucha expectación, ¿no?, de lo que finalmente ocurre el sábado, y vamos a ver cómo arrancan los mercados la próxima semana, ¿no? Sobre todo yo creo que sectores más afectados, ¿no?, o que más importancia van a tener con estas medidas de estímulo va a ser sobre todo el sector automovilístico, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, como con las presentaciones de BMW y de Mercedes hoy, pues el sector automovilístico está muy afectado en la parte de las ventas en China, ¿no? Por tanto, esas medidas de estímulo pueden venir muy bien también para estas compañías, sobre todo para su cotización, pero también el sector lujo, por ejemplo, que vimos como hubo grandes caídas en Louis Vuitton, en Hermes y otras firmas, cuando pues bueno, se conoció esa rueda de prensa y veíamos que las medidas de estímulo pues no estaban nada claras. Por tanto, no solamente va a ser importante para los mercados asiáticos esta reunión, ¿no?, del próximo sábado, sino que también va a ser muy importante para ciertos activos o ciertos sectores, tanto de la renta variable europea como de la renta variable americana. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre con todo esto. Aunque en realidad son los mercados de todo el mundo. En apenas poco más de una hora vamos a conocer ese dato de inflación clave para lo que es ese mandato de la Reserva Federal en medio de esa batalla desinflacionaria. ¿Qué se espera? Bueno, pues lo que esperan todos los analistas es que el dato de inflación pues caiga prácticamente en 2 décimas, pasaríamos del 2,5% al 2,3%, y la subyacente pues bueno, que se mantenga en ese entorno del 3,2%, aunque hay algunos analistas un poco más optimistas que consideran que podríamos acercarnos incluso al 3%, ¿no?, entre el 3,1 y el 3%. Bajo mi punto de vista, lo más importante y que creo que debemos remarcar es que es bastante probable que los datos de inflación se reduzcan en este dato que vamos a conocer hoy, dado que, si recordamos, en el mes de septiembre los datos o los precios del petróleo fueron los más bajos, ¿no? Es cuando estábamos hablando de precios de petróleo a nivel de los 72 dólares aproximadamente, ¿no? Durante todo el mes de septiembre nos mantuvimos en ese rango medio de precio por barril, ¿no? Por tanto, yo creo que es bastante probable y es bastante posible, ¿no?, que los datos de inflación sean bastante positivos para Estados Unidos, incluso por encima de las expectativas. Pero yo ya plantearía, digamos, qué es lo que ocurrirá para las próximas sesiones, porque las últimas subidas en los precios del petróleo derivados del conflicto en Oriente Medio entre Israel e Irán, pues es lo que han provocado de nuevo esa revalorización hasta los 81 o 82 dólares por barril, ¿no? Por tanto, pues bueno,
hay que plantear que para la próxima reunión del mes de noviembre la Reserva Federal tiene la intención de seguir bajando los tipos de interés, pero si hay un repunte en los datos de inflación para el mes de octubre, pues habría que tener cuidado, ¿no? Por tanto, yo creo que este dato de inflación ya más o menos estará descontado en el mercado, no generará grandes movimientos, y la pregunta o la incertidumbre yo la plantearía más de cara al próximo mes de noviembre, ¿no? Cuando conozcamos el dato de octubre, después de todas estas subidas y esta volatilidad que estamos observando en las materias primas. Mirando más al mercado europeo, desde primera hora hemos visto al IBEX 35 como el valor más penalizado en Europa, con caídas que han llegado a superar el 1%, ahora algo más amainadas. Y en ese escenario, viendo al conjunto de Europa, el selectivo de la bolsa española, ¿cómo evalúas ese comportamiento? Bueno, estas caídas vienen un poco explicadas desde el punto de vista, ¿no?, de esas noticias que hemos conocido hoy, o ese plan del Gobierno de España de, pues bueno, digamos, mantener esos impuestos a la banca y sobre todo al sector energético, a las grandes compañías, y pues bueno, reforzar también pues un plan de incremento fiscal que puede tener margen con un aumento de hasta 4 puntos básicos, ¿no? Por tanto, básicamente lo que se está penalizando hoy en el IBEX 35, y precisamente vemos compañías como Iberdrola, Naturgy, Red Eléctrica, Acciona y los bancos, que también en su gran mayoría están teniendo pérdidas, es el hecho de que, pues bueno, ese anuncio de que el gobierno pues se plantea a finales de este año mantener ese impuesto a la banca y mantener ese impuesto a las energéticas, e incluso incrementar la presión fiscal para el próximo año, es lo que pues en el corto plazo yo creo que hoy el IBEX 35 está penalizando frente a otros mercados. Por tanto, pues bueno, es una noticia obviamente negativa para las compañías del IBEX 35, que son las principalmente afectadas por este incremento fiscal, y obviamente pues los accionistas pues obviamente se ven también penalizados, ¿no?, por esta situación, o este pesimismo, ¿no?, que genera este tipo de noticias. Por tanto, bueno, tenemos hoy, como bien decías, un IBEX 35 que digamos que perdía esa referencia donde cerrábamos ayer en el entorno de los 11.750 puntos aproximadamente, con cierto tono positivo, ¿no?, de cara al resto de la semana, pero esta noticia pues ha provocado que de nuevo volvamos a niveles de soporte previos que veíamos en el entorno de los 11.558, ¿no? Esperemos que este shock siempre solamente sea de muy corto plazo, de esta sesión, incluso que se quede en esta semana, y que a partir de la próxima semana el IBEX 35 pues pueda recuperarse, ¿no?, por encima de esos 11.720 puntos aproximadamente, 11.750 puntos. Pues muchísimas gracias, Samuel Plaza, por este tiempo de análisis. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, hasta la próxima. Y nosotros llegamos ya